Somos un grupo de amigos que se acompañan hacia el destino. Buscamos despertar el interés por todo lo humano y custodiarlo. Buscamos ir al fondo, vivir con un sentido. Porque al final solo hay dos cosas de las que vale la pena hablar: el objetivo de la vida y el camino para llegar, la meta y el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Camino hacia el destino, un podcast de Litere Communionis. Bienvenidos amigos a un nuevo episodio de Camino hacia el destino. En todo el mundo se han celebrado misas por el aniversario número 20 de la muerte del fundador del movimiento Comunión y Liberación, el siervo de Dios, don Luigi Giussani. Desde joven, don Giussani tenía una sensibilidad especial para ver la profundidad del ser humano. No se quedaba en la superficie, sino que iba directo a las preguntas esenciales. ¿Quién soy? ¿Qué sentido tiene mi vida? Y no hablaba de esto de manera abstracta, sino con una pasión que hacía que muchos jóvenes dijeran: esto es verdad, es exactamente lo que siento, pero nunca supe cómo expresarlo. Para él la fe no era un conjunto de reglas o un sentimiento pasajero, sino un encuentro real con Cristo, un hecho que cambia la vida. No tenía miedo de dejarlo claro. A Cristo no se le encuentra en la teoría ni en la espiritualidad individualista, sino en la iglesia, en una comunidad viva. Un cristianismo que responde a la vida. Don Giussani entendía que el ser humano no solo busca respuestas intelectuales, sino algo que le dé sentido a todo: al amor, al trabajo, a la amistad, a la ciencia, a la vida cotidiana. Y esa respuesta, decía él, es Cristo, pero no como un concepto abstracto, sino como una presencia real y transformadora. Hoy su enseñanza sigue siendo un reto para la Iglesia y para todos nosotros, porque hay dos grandes riesgos: no tomar en serio al hombre cuando reducimos su vida a lo material o a experiencias religiosas superficiales, o no tomar en serio a Cristo cuando lo escondemos, como si su mensaje fuera solo un conjunto de valores o normas morales. Pero el mundo sigue esperando respuestas verdaderas. Giussani nos enseñó a no tener miedo de mostrar a Cristo como la gran respuesta que todos buscan, aunque a veces no lo sepan. No se trata de imponer ideas, sino de testimoniar con valentía. Su legado no es solo un regalo para la Iglesia, sino para todos los que buscan un sentido profundo en su vida, porque al final todos queremos lo mismo: una verdad que no se apague, una esperanza que no decepcione. Y en el tema de la esperanza, en este episodio, Giampiero nos recomienda una autobiografía muy especial. Además, Daniele Semprini nos cuenta su experiencia en relación a la humanidad extraordinaria de don Giussani. Y terminamos con una entrevista que realizó nuestra amiga Ruth al padre Davide Tonini. Comenzamos. En enero del 2025 se publica Esperanza, la autobiografía del Papa Francisco, pensada originariamente para que se publicara después de su muerte. Pero el título, el tema del Año Santo, motivó para que ya desde ahora lo tuviésemos en las manos. Las circunstancias de la vida son un factor determinante, no secundario, del definirse de la vocación de una persona. Esto es válido también para el Papa. Ser Papa, escribir lo que escribe, guiar la Iglesia con el espíritu con que lo guía, no está separado de su vocación humana, de la historia de su persona. Entonces esta autobiografía nos ayuda a entrar en la vida y en la historia de esta persona llamada a seguir siendo el vicario de Pedro en este tiempo tan interesante y tan potente. Capítulo 7. Jugaba con la bola de la tierra, dice la sabiduría en el libro de los Proverbios. Antes de todo, antes de que cualquier otra cosa fuera creada. Millones de niños y niñas de todo el mundo se imaginan que jugaba a la pelota.
Un gran escritor latinoamericano, Eduardo Galeano, cuenta que un día un periodista le preguntó a la teóloga protestante Dorothy Soul, ¿cómo le explicaría a un niño qué es la felicidad? No se lo explicaría, respondió ella. Le daría una pelota para que jugara. No hay mejor manera de explicar a alguien qué es la felicidad que hacerlo feliz. Y jugar hace feliz, porque a través del juego puede expresarse la propia libertad, competir de manera divertida o simplemente vivir la ficción, porque puede perseguirse un sueño sin que uno deba convertirse forzosamente en campeón. Te hace feliz, aunque seas un pata dura. No obstante, mi madre, que era una Sívori, contaba que por nuestras venas también corría sangre de campeones. El abuelo de Omar Sívori, que se convertiría en uno de los más grandes delanteros de la historia del fútbol, era originario de la misma zona de La Baña, en el interior de Liguria, de la que provenían todos. Omar, que fue el primero en ser apodado el Pibe de Oro, cuando Maradona aún era en proyecto de Dios, nació en Argentina un año antes que yo y, tras ganar el campeonato con el River Plate, se trasladó a Italia para jugar primero en la Juventus y luego en el Nápoles. Cuando nuestra familia hablaba de los Síboris y de Argentina, y a veces se sacaba a colación al futbolista, mi madre contaba que, en efecto, todos estábamos emparentados, aunque fuera de lejos, y que a lo largo de los años nos habíamos repartido entre varios puntos del país. Omar Sívori vestiría las camisetas de 2 selecciones y a principios de los años 60 sería premiado con el Balón de Oro. Éramos casi coetáneos y parientes lejanos, pero desde luego a él no le había tocado 2 pies izquierdos. A pesar de ser un campeón Sívori, no podía ser mi ídolo. Cuando yo era un niño, los 2 éramos pequeños. Y además, por aquel entonces, yo era un forofo del San Lorenzo. El barrio del Boedo, no muy lejos de la casa de mis abuelos maternos, el azulgrana del San Lorenzo de Almagro era la tonalidad más familiar. Sus colores teñían las calles, ondeaban en los balcones, enmarcaban las ventanas. En la sociedad polideportiva fundada a principios de siglo por un sacerdote salesiano que también tenía orígenes piamonteses, el padre Lorenzo Massa, cuyos colores eran el rojo y el azul del velo de María Auxiliadora, jugaba al baloncesto mi padre, Mario, que era un hombretón. El baloncesto también me gustaba y sabía jugar un poco. Es un deporte que también puede ser una escuela de vida. Hoy en día, cuando hablo de ejes de la existencia y de la necesidad de tener los pies firmes sobre la tierra, sigo usando una imagen que tengo muy presente y que me gusta. La del pie del pivote del jugador de baloncesto, clavado en el suelo, sobre el que éste gira para proteger la pelota, para encontrar un hueco por donde pasarla o para coger impulso y encestar. Pues bien, para los cristianos, y en especial para los sacerdotes, el pie clavado en el suelo, a cuyo alrededor giramos para construir cotidianamente nuestra existencia, es la cruz de Cristo. Pero entre todos los deportes, el fútbol se llevaba la parte del león en el polideportivo. Y si como futbolista o jugador de baloncesto dejaba que desear, como forofo era imbatible. Siempre iba con mi padre y mis hermanos Óscar y Alberto a ver jugar al San Lorenzo en el viejo gasómetro, el estadio cuna de los cuervos, como nos apodaban los aficionados rivales a causa de la sotana negra de los salesianos. Mi madre nos acompañaba a menudo. Era un fútbol romántico, para familias. Las peores palabras que se podían oír en las gradas eran «vendido», «desgraciado» y poco más. Antes que empezara el partido, nos encaminábamos hacia el estadio con 2 grandes recipientes de cristal, y en el trayecto mi padre entraba en una pizzería para hacer un encargo, y a la vuelta recogíamos los recipientes que habían llenado de caracoles con salsa picante, acompañados por una humeante pizza a la piedra.
Fuera cual fuese el resultado, después del partido nos esperaba una fiesta. Tengo la sensación de percibir aún el olor de aquella pizza. Puede que sea mi Magdalena de Proust. A veces, a decir verdad, salir a comer pizza es una de las pequeñas cosas que más echo de menos. Siempre me ha gustado caminar. Cuando era cardenal me encantaba recorrer las calles a pie y coger el metro. Algunos les extrañaban e insistían en acompañarme, o en que fuera en coche, pero a veces la realidad es muy sencilla. Me gusta caminar. La calle me cuenta muchas cosas. En la calle aprendo. A mí me gusta la ciudad, por encima y por debajo. Las calles, las plazas, las tabernas. La pizza que se consume en las mesitas al aire libre y que sabe muy diferente de la que entregan a domicilio. Dentro de mi alma me considero un hombre de ciudad. El viejo gasómetro del San Lorenzo ya no existe. En 1979 la dictadura militar obligó al club a jugar el último partido en ese estadio, que fue derribado para especular. Y el San Lorenzo fue expulsado de su barrio, Boedo. El equipo deambuló unos 15 años por los campos de la ciudad, hasta que se construyó el nuevo estadio. Pero el deseo de volver a Boedo siempre ha pervivido en el corazón de los cuervos. En 2019, el Club Atlético San Lorenzo de Almagro anunció que había recuperado los terrenos del viejo estadio y que tenía la intención de reconstruir allí el gasómetro. Me han dicho que el nuevo estadio debería de llamarse Papa Francisco. La idea no me entusiasma. La humanidad de Giussani. Entre las muchas cosas que se han dicho y escrito sobre don Giussani, quisiera mencionar una que proviene de mi experiencia personal, de una relación directa con él, que tuve la gracia de vivir durante muchos años. Es hermoso y justo subrayar que el carisma que le ha sido dado ha implicado, transformado y hecho florecer la vida de miles de personas en todo el mundo, convirtiéndose en un camino de educación a la fe que puede ser seguido por todos aquellos que, encontrando a Cristo a través de un rostro humano, se han movido por el deseo de seguir el hecho que los ha conquistado. Por no hablar de las innumerables obras nacidas en la estela de la intensidad de vida suscitada por el carisma encarnado en comunión y liberación. Lo que quiero testimoniar, por una parte, es un aspecto particular de la personalidad del Gius. Por otra, estoy convencido de que representa una dimensión sustancial de su mismo carisma. Tuve la oportunidad de hablar con él en numerosas ocasiones, ya sea durante los retiros o concertando citas donde recibía en su casa de Vía Martinengo en Milán. Cada vez, más allá de las cosas dichas y escuchadas, siempre he vivido una experiencia especial. La impresión, o más bien la percepción clara y cierta de ser acogido y escuchado como si fuera lo único en el mundo, como si en aquel momento él lo fuera todo para mí. Nunca fue una sugestión, un reflejo emocional por el personaje que estaba enfrente de mí. Gracias a Dios me he familiarizado con el Gius con sencillez, hasta el punto de que nunca le oculté nada de mí, con una confianza incondicional. Esta experiencia de ser esencial para él, en estos momentos de diálogo, también se articuló con detalles precisos y cuento ahora 2 episodios solo para aclarar a qué me refiero. Durante un retiro en Rimini hice una cita después de la lección de la mañana a los Memores. Llegó exhausto a la sala de entrevistas, sentándose con un suspiro que expresaba claramente todo su cansancio. Yo quería irme para no agobiarlo más, pero al cabo de unos segundos se recuperó y empezó a hablarme y a escucharme de la manera que les dije. Solo estaba yo con él, y las cosas que le decía
le preocupaban como si fueran totalmente suyas, importantes para él. Al darme la bienvenida, su persona, de hecho, renació al instante, recuperando una energía que parecía haber desaparecido por completo. En otra ocasión le conté algo que me había impresionado del Evangelio sobre el encuentro de Jesús con la samaritana. Tomó nota de mis palabras, escribiéndolas en un pequeño cuaderno. Unos días más tarde, tuvo lugar el retiro de los Mémores a los cuales pertenezco, y me di cuenta, lleno de asombro, de que había utilizado lo que yo le había contado en un pasaje de su lección. Verdaderamente siempre aprendió y de todos. Podría pensarse que la disponibilidad y apertura dependían de su temperamento extremadamente generoso. Con el tiempo me di cuenta del secreto, de la verdadera razón de su modo de relacionarse con las personas. Él vivía la memoria continua de Cristo, de modo que todo aquel que se acercaba a él era para él un signo concreto de su presencia, y lo recibía y escuchaba con total atención, transformando el diálogo en un acontecimiento para él y para el otro. Este aspecto de su personalidad siempre me ha llenado de fascinación y gratitud, aunque solo a lo largo de los años me he dado cuenta plenamente de la grandeza humana de la que he sido testigo. Giussani fue alguien en quien se cumplió verdaderamente la frase de San Pablo: «Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí». Su humanidad estaba impregnada de la humanidad de Jesús, de su amor preferencial, de un amor, es decir, que hace que todos y cada uno se sientan preferidos, únicos e irrepetibles, importantes porque cada uno es simplemente él tal como es. Y estoy convencido de que esta humanidad nueva, diferente, forma parte del carisma que él nos ha comunicado. Al fin y al cabo, todos aquellos que se han sentido fascinados por el encuentro con la realidad del movimiento de comunión y liberación se han sentido atraídos por una diversidad humana, como el mismo Giussani ha subrayado siempre. La personalidad de quien fue padre para muchos de nosotros era polifacética, rica en muchos aspectos. Lo que he descrito es un rasgo de su humanidad que me parece realmente grande y luminoso. Aquellos que han tenido la gracia de tratarlo personalmente, como he comprobado en varias ocasiones, han recibido la misma impresión que yo, han tenido la misma experiencia que he contado, confirmando que no se trataba de una sugestión personal, sino de un don que se experimentaba en la relación con él. Que sea esta la fragancia de la santidad. Hola amigos, soy Ruth Laureán y quiero contarles que este espacio llamado En lo cotidiano surgió por una necesidad propia de preguntar y escuchar a los amigos un poco sobre su experiencia personal acerca de cómo reconocer a Cristo presente en su día a día. Pues mirándolos en su vida, fieles a este camino, es decir, mirándolos vivir de una forma distinta a lo común, es realmente un atractivo potente para mí y espero que para ti también. Hoy está con nosotros el padre Davide Tonini de la Fraternidad de San Carlos Borromeo. Hola Davide, tengo unas preguntas muy particulares para ti que desde hace tiempo ya había querido hacerte. Y qué mejor oportunidad que sean para este podcast. Desde la realidad de un sacerdote, me imaginaría que reconocer a Cristo presente cada día en lo cotidiano, pues ya es algo obvio o fácil, por decirlo así. Pues tu vocación lo hace evidente para muchos. ¿Tú qué opinas? ¿Es verdad? ¿O cómo lo vives tú? Sí, yo pienso que ser sacerdote es una gracia particular por esta razón que tú dices, ¿no? Porque uno vive una familiaridad muy profunda con Cristo. Desde el día de la ordenación uno se vuelve realmente uno con Cristo, ¿no? Y esto es para la eternidad. Sabemos que el sacerdote también en el más allá, en la vida eterna,
se reconocerá por ser sacerdote, ¿no? Por esa diferencia que recibe como gracia el día de la ordenación. Y también obviamente en el día a día hay una cercanía con la obra de Cristo impactante, ¿no? Entonces, celebrando la Eucaristía tenemos a Cristo en la mano y confesando, ¿no? Para poner 2 ejemplos, decimos yo te absuelvo de tus pecados y lo decimos en nombre de Él, no es Él quien absuelve los pecados, pero es una unidad que se renueva todos los días, por ejemplo en la celebración de los sacramentos. Y entonces realmente esto es seguramente lo más grande, lo más divino que un ser humano puede vivir, ¿no? Esa unidad tan profunda con Él, sea ontológica en el ser, sea en lo que hacemos y vivimos a diario, ¿no? Y sin embargo, también para un sacerdote está siempre el riesgo de la costumbre que lo echa a perder todo, de alguna manera, o puede echarlo a perder todo, o corromperlo todo, ¿no? También un cura puede banalizar o vivir una banalización de su vida y de su ministerio, acostumbrarse incluso a lo más alto que vive y darlo todo por descontado. Y entonces en este caso, que en realidad pasa, ¿no? O sea, uno puede tristemente no llegar a celebrar muchas misas, como luego pasa, y se distrae, ¿no? Se distrae y pierde el sentido de lo que hace. Entonces también para el sacerdote está siempre el riesgo de olvidarse, de banalizar, de vivir con superficialidad la presencia, la compañía de Cristo, ¿no? Que es en realidad tan cercana y al mismo tiempo uno puede no verlo, no darse cuenta y olvidarse, ¿no? Oye, David, ¿y tú en tu experiencia, cómo reconoces que has sido rescatado de esta distracción, de esta costumbre que, como bien dices, nos ataca? Me rescata de la costumbre Él mismo, ¿no? La gracia que Él me da. Y pongo 2 ejemplos. Uno es la confesión, o sea, nosotros también nos confesamos y con mucha frecuencia. Al confesarse, también el cura, el pobre cura, vuelve a pedir perdón por las veces que se ha distraído, olvidado y alejado de la verdad de su ser y de su ministerio, ¿no? Entonces, y ahí realmente es el Señor que te rescata, ¿no? Perdonándote. Y luego su gracia te rescata también en el día a día de la vivencia sacerdotal. Entonces, como decir, el encuentro con Cristo, que luego uno reconoce porque reconoce, te vuelve a abrir los ojos, ¿no? A decir, pues aquí está. Y entonces me devuelve a mi realidad de sacerdote, ¿no? Entonces me devuelve a lo bello que es servirlo, pero ante todo, aún antes de servirlo, encontrarlo vivo. Normalmente se sabe que un sacerdote es quien transmite, entre comillas, a Cristo al pueblo, ¿no? Por medio de la Eucaristía, de la misión, de las obras, el catecismo, los sacramentos. Pero claro que Cristo se presenta en todos los rostros. ¿Podrías compartirnos alguna o algunas experiencias concretas en donde te haya sorprendido en serio que determinada persona o circunstancias hayan sido de conversión para ti? Hay muchos ejemplos, o miles, ¿no? Que podría ser. Y tocas un punto que para mí es impactante. Voy a hacer una introducción, digamos. El sacerdote vive por la ordenación sacerdotal la vida de Cristo, ¿no? Entonces Cristo lo asocia a su persona y a su misión. Cristo es sacerdote, profeta y rey, ¿no? Y esto es algo concreto, o sea, significa que si Cristo es profeta, enseña. Entonces el sacerdote enseña. Si Cristo es sacerdote, santifica. Y el sacerdote santifica. Y rey significa la misión de gobierno, de guiar una comunidad. Entonces me centro en una de estas 3 funciones. El sacerdote con Cristo santifica. Entonces está llamado a santificar, a ser santo, ¿no? El pueblo de Dios. Y es bello porque cuando uno se vuelve sacerdote, cuando yo me volví sacerdote y empecé a servir el pueblo de Dios, la comunidad concreta de la parroquia, me encontré con una comunidad que ya había sido santificada por otros sacerdotes, ¿no? Y eso es una de las primeras cosas que me impactó y me llamó la atención.
yo voy a santificar, pero las personas que encuentro ya son santificadas por los sacerdotes que llegaron antes que yo. Y entonces me ha pasado realmente muchas veces de encontrar a santos, ¿no? Entonces tú dices, ¿por qué está un santo? Bueno, porque Cristo ya pasó y me pide volver a pasar, ¿no? Pero ya pasó y ya santificó. Quizás los encuentros que más me han llamado, que más me han impactado, sorprendido, han sido con personas a punto de morir. Y me acuerdo de una que yo dije, pues ya es santa. Era una señora joven de 50 años que moría de cáncer y yo fui un lunes a verla porque me llamaron sus hijos a visitarla para llevarle los últimos sacramentos. Y en el diálogo con ella encontré a una persona con una serenidad en el dolor físico del cáncer, en el dolor de dejar a los hijos jóvenes, una serenidad que no se explica, ¿no? Entonces, pues uno lee las vidas de los santos, lee de los milagros, pero para mí ha sido impactante ver la realidad de esos milagros que luego leemos en la vida de los santos, verlo en esta persona que se llama Iliana. Pero pasa, se non a diario casi. Por la vocación de sacerdote yo entro en contacto con personas que o son santas o están en un camino de santidad muy, digamos, se ha adelantado, ¿no? Y esto es una gracia para el sacerdote, porque efectivamente si es cierto que la vida cristiana vive de los testigos de Cristo, un sacerdote encuentra a diario muchos testigos. Obviamente un sacerdote encuentra también el mal, toca con sus manos el mal todos los días, pero el trigo y la cizaña pues están juntos, ¿no? Y realmente dentro de la experiencia del mal está también la luz de la santidad, ¿no? que muchas personas me testimonian todos los días, ¿no? Y bueno, por último, tengo un extra. Esta pregunta alguna vez ya la hemos platicado y yo la he externado últimamente con algunos amigos. Para mí, el día a día es una constante oportunidad de conversión, cada instante. Y también puedo reconocer cómo soy presa facilísima de la distracción. Necesito siempre un lugar, unos amigos, un camino que me ayude siempre a tener esta conciencia, es decir, esta memoria de Cristo. Y pues es algo que envidio un poco de la vida religiosa. Veo que tener una regla de vida a la cual adherirse en obediencia, pues te rescata sí o sí a cada instante. ¿Cómo podríamos ayudarnos de alguna manera similar, los laicos comunes y corrientes como yo? Bueno, yo tengo una certeza que la cosa más bella que me ha pasado es encontrar esta compañía, la compañía de la iglesia, de mis amigos del movimiento que encontré en la universidad, tener la compañía de la Fraternidad San Carlos, de la Casa en México. Y desde luego es una compañía que tiene un propósito, responder al amor de Cristo. Nosotros estamos juntos por esta razón, como casa, comunidad, como movimiento. Y entonces realmente la regla es esta compañía. Se vuelve eficaz cada vez que nos volvemos a mirar con sinceridad y nos preguntamos por qué estamos juntos, por alcanzar a Cristo, ¿no? Por responderle. Hay grupos de fraternidad, de familias, de sacerdotes, comunidades vivas que oran, que donan su tiempo, que se confrontan sobre cómo están viviendo, sobre cómo pueden vivir más su relación con Cristo. Y ahí donde hay una comunidad viva de iglesia, de movimiento, de parroquia, uno es ayudado. Efectivamente es como tú dices, o sea, es la compañía que te rescata. Hay un ejemplo que te cuento así. Fuimos de peregrinación a la Basílica el 26 de diciembre con unos amigos jóvenes y durante el camino hacíamos silencio, rezábamos el rosario, escuchábamos algún testimonio y había dos que nomás no podían estar en silencio o guardar el silencio. Pero mirándolos me decía, es normal, o sea, no han todavía recibido esa educación, pero la están recibiendo. Aunque no logren guardar silencio o hacer oración, están dentro de una compañía que hace silencio y ora. Y entonces poco o tanto lo están aprendiendo, incluso sin darse cuenta. Y es así. O
sea, porque así lo vemos en los jóvenes, o sea que por el estar y el pertenecer a una compañía, Cristo se abre camino en su vida y esto es lo bello. Esta es la gracia de la compañía, de una realidad que hace mucho más de lo que tú podrías hacer en tu soledad o con tu buena voluntad. Para despedirnos de este episodio y siguiendo un poco más lo que te he contado de Don Giussani, quisiera contarte la historia de Emily, una joven adulta de Kentucky. El artículo completo lo puedes leer en el sitio web de Comunión y Liberación. Emily se hace amiga de Hannah por insistencia de su mamá. Su nueva amiga tiene una peculiaridad. Se la pasa hablando de un tal Luigi Giussani y le invita continuamente a una reunión que llama Escuela de Comunidad. Por la constante invitación, Emily acepta ir. Después de un tiempo, se descubre contenta en ese sitio. El sacrificio que representa ir, hacer tiempo y recorrer esa distancia, vale la pena. Se hablaba de algo que siempre había intuido, pero no lo expresaba, y además, en ese lugar la miraban a ella y a su esposo distinto. Ella lo cuenta de la siguiente manera. La primera vez que fui, no entendí nada de lo que decían. Sin embargo, me impactó algo que no había experimentado antes. Era como si en esas personas hubiera algo que deseaba, pero a lo que no sabía poner nombre. Todas las veces durante el trayecto nos preguntábamos ¿por qué íbamos? ¿Por qué tanto esfuerzo por ir a ver a esos amigos? Era un gran sacrificio, pero siempre volvía contenta. Aunque tampoco sabía decir muy bien por qué. Seguía sin entender bien lo que decían, pero su forma de hablar y de relacionarse, su forma de mirarme, nunca nadie me había mirado así. No me conocían, teníamos poco o nada en común, pero me sentía abrazada. Veían en mí algo que ni siquiera yo veía. Era como si allí mi corazón empezara a arder. A pesar de esa experiencia, no fue hasta 3 años después que tras conocer a un sacerdote de Comunión y Liberación, queda de nuevo cautivada por esa presencia, así como le había pasado antes. Fue como una señal de nuevo para ella, así que cuando regresa a su casa le dice a su esposo que se quiere tomar en serio todo aquello. Para responder a la pregunta que tenía de quién era realmente Don Giussani, comienza a leer su biografía escrita por Alberto Saborana, y cuenta lo siguiente. Voy casi a la mitad y cuanto más leo, más me enamoro de este hombre, que es una especie de misterio para mí. Murió hace 20 años, nunca lo vi, pero cuando miro su rostro en la portada del libro, mi corazón se llena de ternura como si estuviera mirando una fotografía de mi abuelo. ¿Por qué me siento así? Si ese hombre fuera uno cualquiera que murió y no tuviera nada que ver con mi vida, no sentiría lo que siento. Don Giussani me ayuda a conocerme mejor a mí misma. Cuando leí lo que Emily cuenta sobre esa familiaridad que siente con Don Giussani, a pesar de que nunca lo conoció en persona, me recordó mucho mi propia historia. Yo tampoco lo conocí, y me cautiva mucho cómo él ha impactado tanto en mi vida. Si él no hubiera nacido, no sé qué sería de mí, pero sin duda estaría perdida. Estaría perdida porque, gracias a él, y como decía Emily, he podido emprender un camino de conocimiento no solo del mundo, sino también de mí misma. Y este camino me llevó no solo a conocer, sino a necesitar una relación con el amor de mi vida, Cristo, quien me cautiva todos los días con la realidad, haciendo posible una nueva yo, haciendo nuevas todas las cosas. Yo no lo conocí, pero soy amiga de los amigos que sí lo conocieron. Ellos impactaron por su humanidad, y luego impactaron a sus amigos con una nueva humanidad, y ellos a mí. Y estoy segura de que esto nos ha pasado a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio y nos vemos en el siguiente. Esto fue Camino hacia el Destino, un podcast de Litere Communionis. No te das cuenta que ya llegaste aquí, donde el cielo es azul y cada cosa canta. No has visto que aquella cara ya tiene algo que no habías visto jamás. Tiene algo que no habías visto jamás.